Buenas noches, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Antes de poner antes de iniciar esta clase, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de compartir la palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la clase del día de hoy es Jueces 16, capítulo 16, y pues vamos a dar inicio. Bueno, pues a través de este tiempo hemos estado estudiando jueces y hemos visto la vida de Sansón. Pero ¿quién era este Sansón? Sansón era un varón con propósito. Y en el capítulo 13, vamos a leer el capítulo 13 del 1 al 5, nos dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Bueno, pues vemos a Sansón, que tenía un propósito en su vida, así como lo vemos también en la vida del profeta Jeremías, donde dice que él desde antes del vientre de su madre, pues ya el Señor había puesto un propósito en él. Y bueno, hemos a través de este estudio, también en Jueces capítulo 14, vimos que en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: descendió Sansón a Timat y vio a Timat, a una mujer de las hijas de los filisteos. Bueno, esta palabra vio, ahorita nos explicó acerca un poco de este término, y vio, bueno, pues es que apreció, contempló, no solamente fue una mirada superficial. Y bueno, pues he querido tomar esto para iniciar la clase de Jueces capítulo 16. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16, versículo, vamos a leer del 1 al 3. Dice: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Bueno, pues vemos otra vez esta palabra vio, quiere decir que contempló, puso su mirada en ella. En la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice que tengamos puestos los ojos en Jesús. Cada uno de nosotros sabemos o debemos tener cuidado donde ponemos nuestros ojos. Sansón era un hombre fuerte. Sansón era un hombre que tenía un propósito, un varón llamado a ser instrumento de Dios. Físicamente era fuerte, pero emocionalmente era débil. Su debilidad, pues, eran las mujeres. Al ver a una mujer ramera, no consideró su llamado. Muchos siervos de Dios han perdido su llamado por poner los ojos en una mujer. Eso no pasa solamente en los jóvenes solteros, es muy frecuente en los casados. La Biblia nos da instrucciones. Los mandamientos y estatutos de Dios son para protegernos, no son para robarnos la felicidad. Vamos a la palabra de Dios en Proverbios 5, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Proverbios 5, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte,
sus pasos conducen al Seol. La mujer extraña, nos habla aquí acerca de la mujer extraña, la mujer ajena, la que no te pertenece. Sansón tuvo relaciones con una ramera, o sea, con una prostituta, una mujer que cobra por dar sexo. En este tipo de relaciones no hay compromiso, no hay reclamo. El cliente debe tener la garantía, la seguridad de que esta mujer no lo delatará. Pero el hecho de que su pecado sea guardado no quiere decir que no tendrá un pago. En Primera de Corintios, capítulo 6, vamos a la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 15 al 17, nos dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Sansón prefirió unirse a una ramera cuando debía estar totalmente unido al Señor. Nuestras vidas deben de estar totalmente unidas al Señor. Bueno, vamos a leer ahí en Jueces 16, capítulo 16, versículos del 4 al 5, nuevamente. Dice la palabra de Dios, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Aquí Sansón se enamora. ¿Qué hay de malo en que un hombre se fije en una mujer? No hay nada de malo en que un hombre se fije en una mujer. Lo malo es que qué tipo de mujer era esta. Los enemigos de Sansón se dieron cuenta de que él tenía esa debilidad, que su debilidad eran las mujeres. Y así como Satanás conoce el talón de Aquiles de cada uno de nosotros, él conoce dónde está nuestra debilidad y por ahí es por donde él puede atacar. Dalila no ve a Sansón como el hombre de su vida, no ve a Sansón como su príncipe azul. Ella ve en él un negocio, una oportunidad de obtener dinero. La cantidad que le ofrecen es mucha. Podemos ver que Dalila podía ser una mujer bonita y tal vez de muy buen cuerpo, pero en su corazón había maldad y ella había aceptado la oferta. Eso se tiene que tener mucho cuidado. Vamos ahí en el 16, ahora vamos a leer del 6 al 9. Dice la palabra de Dios, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podría ser atado cómo podrá ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataras con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Bueno, Dalila tiene un gran negocio en sus manos. Ahora debe ocupar todas sus capacidades seductoras para lograr su propósito. Y aquí le dice, yo te ruego. Esta palabra no tuvo que ser así como simplemente la leemos. Tuvo que haber una expresión de su voz suave. Tuvo que haber caricias. Tal vez estuvo coqueteándole. Y para Sansón esto era un juego de novios. Dice Sansón que él será como cualquiera de los hombres. Sansón sabía que él no era cualquier hombre. Él era un hombre con propósito de parte de Dios. No era del montón. Los creyentes de hoy deben tener claro que son hijos de Dios, no uno del montón, comprados por la sangre de Jesús. Los principales o los poderosos de los filisteos trajeron lo necesario para derribar a Sansón. Los poderes del diablo siempre ocuparán todos los recursos para derribar a los hijos de Dios. Dalila tenía hombres en el aposento.
Sansón pensó que solo estaban los dos. Estaba obsesionado por ella, que no se dio cuenta del peligro. Él escapa con facilidad, no se supo el secreto de su fuerza. Sansón ya había sido traicionado anteriormente por una mujer. Había decidido ahora no revelar su secreto. Vamos al el versículo 10 al 12. Dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataran fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como un hilo. Bueno, Dalila ocupa una estrategia nueva, hacerlo culpable, mentiroso, deshonesto. Sansón nuevamente da una respuesta. Parece que está jugando, pero aún no ha captado el peligro. Y esto es delicado. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto en Proverbios 6, 27 al 24. Proverbios 6, versículos del 27 al 29. Dice la palabra de Dios, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tiene Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Bueno, pues aquí vemos que Sansón estaba jugando con fuego, tendrá que pagar las consecuencias. El que juega con fuego se tiene que quemar. Y Sansón estaba en terrenos peligrosos. Vamos a leer ahora los versículos del 13 al 15. 13 al 15. Estamos en Jueces 16. Versículos del 13 al 15. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las enjuntares con la estaca, y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Bueno, pues vemos que Dalila ya estaba desesperada. Sus encantos hasta ahorita no habían funcionado. Ahora reclama, ¿cómo dices que me amas? Realmente ella estaba poniendo esto como la prueba de amor. Sansón dormía y no sentía lo que ella le hacía. Aquí vemos que el pecado anestesia. Sansón no dudaba de ella, aunque había mucha evidencia. Así pasa con los noviazgos cristiano incrédulo, incrédula o cristiana incrédulo, pues tienen mucha evidencia de que esto no funcionará, pero muchas veces viven con la idea de convertirlo o de convertirla. Y en el versículo 16 nos dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Ella presionaba sobre él. ¿Sí? Ella tenía que sacar ese dinero, ella quería su ganancia y tenía que ocupar todas las estrategias. Y bueno, pues aquí presionaba ella cada día. Y la palabra de Dios nos dice hasta dónde se puede llegar en Proverbios 6, 26.
Proverbios 6:26 nos habla hasta dónde puede ser reducida una persona. Dice la palabra de Dios, Proverbios 6:26, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Esto es de mucho cuidado. Aquí nos habla del varón, no del hombre. El varón es la persona que ya está sirviendo al Señor, que ya es un hijo de Dios. Y bueno, pues a través de esta situación el hombre puede ser reducido, dice, a un bocado de pan. Vamos a leer el versículo 17 de Jueces 16, versículo 17. Dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Bueno, pues aquí le descubrió todo su corazón. Fue un error. Esta parte es delicada. Nosotros no podemos descubrir el corazón a cualquier persona. Muchas veces se ha llegado a la infidelidad porque el hombre descubre su corazón con otra mujer o la mujer con otro varón, con otro hombre, y esto puede llevar a un acto de infidelidad. En la vida del creyente tiene que saber en dónde descubre su corazón. Sansón aquí pues descuidó esta parte y estuvo en peligro. En el versículo 18 nos dice, viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Por fin Dalila cumple su propósito, ahora recibe el pago por fingir un amor que no sentía. El negocio le había salido perfecto, ahora sí estaba recibiendo toda la cantidad que le habían prometido y ella había fingido por un amor que no era real. En el versículo 19, vamos a leer el 19 y 20, dice, y ella hizo que se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Bueno, pues Dalila había aprendido cómo dormir al hombre fuerte. Sansón confiaba en ella. Él no dudaba de ella, a tal modo que se quedaba profundamente dormido. Esta es una parte que tendríamos que ver cada uno de los creyentes, cada uno de los cristianos, cuando la iglesia se duerme, es decir, que no ora, que no vela, que no lee la palabra, es una iglesia que está en peligro. Sansón hace una expresión, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Es una palabra de imprudencia. Muchas veces así el creyente sale de la iglesia y regresa, coquetea en el pecado, lo comete y regresa, y muchas veces ya no puede regresar. Se confía en sus capacidades. Me recuerda a uno de los varones que tuvimos en Casa Amistad y Restauración, el cual entraba y salía, y en algún momento salió de la casa y tuvo que morir en la calle, ya no le hubo la oportunidad de regresar. No podemos confiarnos en nuestras capacidades. Y también en este versículo vamos a leer el 20 nuevamente. Dice, y dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. El Señor ya no estaba con él. Y hoy tenemos que saber, tener la seguridad de que el Señor está en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:12, que antes estábamos sin Cristo, sin esperanza,
y sin Dios en el mundo. No podemos vivir nuevamente de esa forma. Es una forma de soledad, de tristeza, es una forma de tinieblas, de vivir en un mundo de tinieblas. No estamos llamados a eso. Vamos a leer el versículo 21 y 22. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Sansón era un hombre que tenía debilidad con las mujeres y ponía los ojos en ellas. Ahora había perdido sus ojos. Fue el pago de esa decisión. En el versículo vamos a leer del 23 al 26. Dice la palabra de Dios: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón su dios, para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viendo el pueblo, alababa a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Bueno, en estos versículos vemos que los filisteos tenían a su dios Dagón. Este dios era el dios del grano, de la cosecha, era uno de los principales dioses y tenía muchos templos en su honor. Este dios recibía adoración y sacrificios, y muchas veces sacrificios humanos, y bueno, pues recibía la alabanza. Este dios pues era falso. Sansón tenía al Dios vivo, al Dios verdadero, pero sus actos decían que no tenía Dios. En Tito 1:16 nos dice la palabra de Dios que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ¿verdad? Y parecía que aunque Sansón tenía al Dios vivo y verdadero, pues con sus hechos, por su rebeldía, por no obedecer, parecía que no había Dios en él. Y en Romanos 2:24 nos dice la palabra de Dios. Vamos a Romanos 2:24. Dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Bueno, aquí parecía que Dios había perdido su propósito, que el propósito de Dios no se había cumplido, porque Sansón no había obedecido a Dios, ¿verdad? Y esto parecía causa para los filisteos de burla. Hoy se burlaban del hombre que Dios había elegido. En el versículo vamos a leer del 27 al 31. Dice: y de igual modo también los hombres, perdón, es 16, 27 al 31, de Jueces, 27 al 31. Dice: y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Señor, que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron muchos, más que los que había matado durante su vida.
Vamos a leer de una vez el versículo 31. Dice, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y lo tomaron y lo llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Bueno, pues vemos aquí cómo terminó la vida de Sansón, cómo su rebeldía, cómo sus decisiones lo llevaron a una muerte que no era el propósito de Dios. Sansón era un hombre de Dios, era quien Dios ocuparía para dar libertad a su pueblo. Dios mostraría su poder. Sansón se debía gozar con la destrucción de los filisteos, pero ahora, por su debilidad, ahora ellos se burlaban de él. Dios amaba a Sansón y aún escuchó su oración. Aquí los filisteos, sus autoridades y aún su Dios quedaron sepultados. Y bueno, pues aquí vemos a Dalila representa a nuestras debilidades, sea adulterio, fornicación, pornografía, drogas, alcohol y hasta el mal carácter. Si no apartamos de nuestras vidas, puede llevarnos a la muerte. Y estamos hablando de muerte física, pero también de muerte espiritual. Bueno, pues ese es el estudio que podemos compartir para el día de hoy. Que Dios los bendiga, que tengan buena noche.